Le damos. Bueno, lo primero es agradecer a Fran y Neoland por la invitación por esta conversación con vosotros y a vosotros también que estáis viendo en directo o lo que vais a ver en diferido. ¿Vale? Como había comentado Fran, por temas de grabación, en este momento no es posible hacer preguntas. De todas formas, si queréis registrar vuestras preguntas en el chat cuando termine la parte más expositiva, luego empezamos un diálogo, ¿vale? Yo creo que el diálogo es muy, muy importante porque al final muchas veces lo que se presenta solo tiene sentido cuando tú traes para tu propio mundo. Entonces yo voy a estar aquí luego respondiendo cualquier pregunta y con toda la honestidad del mundo. Si hay cosas que no lo sé, posiblemente pase, voy a decir que no lo sé y si lo sé, intentamos responder, ¿vale? Y hacemos esto mucho más un diálogo que una exposición. Una presentación rápida. Yo creo que habéis notado por el acento que no soy español de origen, yo soy brasileño. Pero ya vivo hace 7 años aquí en Madrid, en España. Tengo un máster académico, lo que se llama Master of Science, en el ámbito de estrategia y análisis organizacional. He sido profesor universitario dando clases de filosofía, ciencias sociales, metodología de investigación para estudiantes de aquí en España, lo que se llama ADE, y también psicología. De 2010 a 2016 trabajé en una pequeña consultora brasileña llamada Market Analysis, que lo que hacía era recibir proyectos internacionales y llevar la parte brasileña de proyectos de market research, o sea, investigación de mercados globales. Entonces, imaginaros, por ejemplo, una Volkswagen, un Santander, Google, Amazon, decide hacer una investigación en algunos de sus principales mercados y contrataba una consultora, como no tiene base muchas veces en estos países, contrata una pequeña consultora para dar insights, inputs con respecto a sus usuarios, consumidores de este país en concreto, ¿no? Yo siempre trabajé con metodologías cualitativas, que es lo que vamos a hablar en esta charla. En 2014 hice un proyecto donde teníamos un gran cliente de una tecnológica, creo, no voy a mencionar el nombre, pero es de las más conocidas y que hace un montón de herramientas que utilizamos casi todos los días. Esta empresa había contratado una consultora española madrileña llamada The Cocktail para hacer un proyecto de investigación en algunos de sus mercados. The Cocktail, como no tiene base en Brasil, pues ha contratado a la pequeña consultora donde yo trabajaba. Yo hice el proyecto en 2014 y más o menos no, en 2016 entonces me hicieron oferta para venirme a Madrid y liderar esta parte de investigación cualitativa internacional y también la parte de UX Research. En este tiempo, entre market análisis de cóctel, ya he llevado más de 100 proyectos de investigación cualitativos, en general para multinacionales. He ido a un montón de países a entender ahí consumidores, usuarios, cómo manejan productos, sean productos digitales, sean productos de consumo, farma, coches, un montón de historias que luego podemos dar algunos ejemplos. Y en 2018 me fui a Cabify, me han contactado, estaba montando el departamento de User Research, lo que es actual mi jefe, Miguel Agustí, era el único investigador en la compañía. Fui a Cabify para empezar junto con él y dos compañeras que ya no están al día de hoy en Cabify, montar el departamento global de User Research. No sé si sabéis, Cabify es una empresa española, también madrileña, pero opera en muchos mercados de Latinoamérica. Cuando yo incluso empecé, estaba en Brasil, era una de las cosas que les interesaba porque yo puedo hacer moderación y llevar proyectos en los dos idiomas, ¿no? En el portugués y español. Y desde 2018 estamos, cuando empezamos, éramos en tres, cuando yo entré éramos justo tres investigadores. Al día de hoy estamos yendo a 14, 15 más o menos. Es uno de los equipos posiblemente aquí de User Research o lo que se llama UX Research, Design Research más grandes, no solamente de España, creo también de Europa. Y bueno, además de este trabajo, pues estoy en constante colaboración con el mundo académico y de la enseñanza a través de pues clases como
como esta, charlas, algunas publicaciones. Voy a universidades muchas veces contar cómo la diferencia, puntos en comuns y diferencias entre la investigación que se hace académica y la investigación que se hace en el mundo corporativo, el mundo business, uno y otro podcast, algunas discusiones en grupos de investigación, ¿vale? Simplemente os cuento esto porque si en algún momento tenéis alguna pregunta que no se refiere exactamente a lo que voy a contar aquí, pero a algo de mi trayectoria que os interesa o que tiene curiosidad, pues podéis luego hacer las preguntas, ¿vale? Vamos al tema. La charla que, la temática que hemos elegido era UX Research, estrategia organizacional. ¿Y por qué esto? Porque para mí UX Research, distinto de lo que mucha gente piensa, quizá por desconocimiento, no es estar testando los botones de una aplicación, es construir, diseñar y desarrollar proyectos de investigación que pueden soportar la estrategia de una compañía, ¿vale? Pero ¿qué es UX Research como tal? Pues al final son metodologías, son técnicas de investigación que tienen su origen en las ciencias humanas y sociales, o sea, las primeras metodologías y técnicas podemos ver al final del siglo XIX, surgiendo cuando surge pues, la psicología, la psicoanálisis, la antropología, la sociología, o sea, esas técnicas seguimos utilizándolas, seguimos en una constante conversación con lo que se llama las humanidades o las ciencias humanas y sociales. Ellas dan un salto y empiezan a aplicarse al mundo empresarial, especialmente con la práctica de investigación de mercados, lo que se llama market research. Y en los últimos años se han sofisticado, se han adaptado, ya han sufrido una primera adaptación cuando se van al mundo de market research, sufren una segunda de alguna manera y ahora empiezan a aplicarse al desarrollo y diseño de productos digitales, que son esos, pues aplicaciones, softwares, plataformas web, o sea, todo que vosotros trabajáis y utilizáis en el día a día. Para mí, UX Research es una forma de humanizar la tecnología poniéndola a servicio de las necesidades humanas. ¿Y por qué digo esto? Porque como investigador o como investigadora lo que va a buscar es comprender cuáles son las necesidades humanas para luego dar inputs para que los equipos de tecnología, de lo cual somos parte, pueden desarrollar los productos digitales considerando esas necesidades humanas e intentando cubrirlas. Además, yo sé que aquí hay una discusión muy, muy grande, metodológica, teórica, vas a Medium, blogs, hay mucha discusión, pero bueno, para mí, además de la clásica división que es bastante clara entre quant y quali, y eso también hay mucha discusión en el ámbito científico, el ámbito académico, la propia investigación de mercados, sigue también en lo que se llama UX Research, cuál es la mejor, si son complementares. Para mí, yo creo que son complementares y voy a dar algunos ejemplos de por qué son complementares. Pero bueno, hay mucha gente que tiene ahí sus guerras, está en su puesto y dice cuál es cuanti, todo más. Pero lo que es importante para UX Research para mí es que además de esa división hay dos tipos de investigación y que también, abro el paréntesis, hay mucha discusión sobre eso, no son dos, son tres, no sé qué. Para mí, mi práctica profesional y también de las cosas que vamos leyendo, hay dos grandes tipos de investigación. Uno es una investigación que llamamos de exploratoria, o sea, que es para generar nuevas ideas, explorar nuevos territorios para el desarrollo y diseño de una solución o producto, o sea, vas a conocer usuarios, potenciales usuarios de algo que no está desarrollado ni diseñado. Es una investigación que se hace a priori, o sea, antes. Y hay otro tipo de investigación que mucha gente incluso vincula UX Research solo a este segundo tipo de investigación, que es una investigación evaluativa, o sea, el momento que el producto o servicio ya está diseñado, sea ya implementado en funcionamiento, sea en forma de prototipo, concepto, lo testamos. Esta es una parte muy importante, pero no es la única, ¿vale? Y muchas veces esas cosas se mezclan. Yo estuve en varios proyectos que tienen carácter exploratorio evaluativo. ¿Por qué? Porque estás de alguna manera explorando algo que no has explorado, ya estás testando algún diseño, algo, o ya estás con algo que está diseñado, pero ya está explorando algo de cómo podría ser el futuro de esta aplicación, servicio. Entonces, tampoco las cosas son tan divididas como
como se parece en la teoría. En el mundo real, las cosas no se dividen como pensamos muchas veces en la teoría. Incluso por eso me llevó mucho a estudiar las ciencias humanas en general, porque no hay un problema en el mundo que tú digas, ese es un problema únicamente de la psicología, eso es de la sociología, eso es de la antropología. Cualquier fenómeno es un fenómeno por naturaleza interdisciplinario. Y cuando tú conoces más las disciplinas, más te acerca a complejidad de esta realidad. En general, ¿para qué sirve, no? O sea, pues en general, lo que se llama UX Research, en general se propone responder determinadas preguntas. Y en general son esas preguntas, ¿no? ¿Quiénes y cómo son los usuarios consumidores de mis productos? ¿Quién son los potenciales usuarios? O sea, gente que puede venir a utilizar. ¿Cómo atraerlos para mi propuesta? ¿Qué necesidades, expectativas y motivaciones tienen? ¿Qué tipo de necesidad del producto o servicio que tengo en el mercado está o no está cubriendo? ¿Por qué utilizan? ¿Por qué no utilizan? ¿Cuáles son las razones que hacen con que la gente utilice esta app y deje de utilizar la otra? ¿Dónde se han informado al respecto? O sea, si han empezado a utilizar algo, ¿dónde? ¿Quién le has hablado? ¿Dónde han leído? ¿A través de qué canal la información ha llegado? ¿Dónde consumen esas informaciones? ¿Qué tipo de contenido les interesa? Cuando el producto ya está hecho, ¿cómo evalúo mi producto en términos de navegación, usabilidad, look and feel, los flujos? ¿Son fáciles, son difíciles? ¿La gente tiene problema? ¿Se cae? O sea, cuando, en este caso de una evaluación, de una investigación evaluativa, ¿cuáles son las barreras, áreas de mejora que tiene este producto y oportunidades que si mejoramos, llegamos a un nuevo público o hacemos que aumente la recurrencia cuando se utilice de un usuario con respecto a un producto? ¿Cómo comparan mi producto o servicio con los productos y servicios de los competidores que están operando en el mismo mercado? ¿Cómo percibe mi marca y mi propuesta de valor de una manera amplia? O sea, son un montón de preguntas. En general van por este lado, pero hay muchas más porque cada proyecto es un proyecto, ¿vale? Esos son ejemplos. Muchas cosas que voy a comentar aquí son ejemplos, son situaciones, pero no son reglas que es esto. Depende mucho, cada proyecto es un proyecto, no tiene nada que ver una investigación de algo que ni está diseñado, de algo que ya está diseñado, operando, escalado en una operación global, que tienes que tomar mucho más cuidado con determinada cosa. No tiene nada que ver una investigación pequeñita, una startup que está empezando de reemplazar un producto como un Volkswagen Golf en todos los mercados que operan, donde el tipo de investigación necesita un criterio, porque estamos hablando de muchísima pasta. Entonces, os doy para que tengáis en cuenta un poco la diferencia, la complejidad de lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Y para qué sirve todo esto? Pues lo que he hablado al principio, lo principal, apoyar la estrategia de una organización. Una organización, cualquier una, para sobrevivir, en general tiene una estrategia, tiene planes que a lo mejor van siendo cambiados a lo largo del tiempo porque la realidad cambia, pero ella tiene una estrategia. Y UX Research, o sea, los programas de investigación deberían apoyar y dar soporte a esta estrategia. Y no simplemente testar botones. Testar botones a lo mejor es importante, pero a lo mejor para testar botones no necesitas investigadores profesionales. Es una parte, sí, importante, pero lo más importante es intentar, en mí, obviamente aquí en una perspectiva personal, es intentar llevar el equipo, los proyectos que pueden apoyar la estrategia global de una compañía, ¿no? Y cómo esa estrategia se deriva en muchas acciones, ¿no? Pues, por ejemplo, pues quiero diseñar un sitio web o una aplicación, quiero validar el diseño de un producto que vamos a lanzar en determinado mercado, quiero migrar los usuarios de una startup que vamos a comprar, en general una empresa o una empresa de tecnología, cuando compro una startup, o sea, ¿crees que están comprando, por ejemplo, los ordenadores, las mesas? No, están comprando la base de usuarios, y si tú no tienes un flujo que haga con los usuarios migren de esta empresa donde utilizaban o donde trabajaban para la nueva, pues es que tu compra no te va a salir bien, vamos. Queremos mejorar todo mi sistema de atención al cliente porque sé que no está funcionando, porque las quejas son inmensas, porque hay muchos tickets. Quiero diseñar una nueva tienda online que pueda convivir con mis tiendas físicas. Imaginaros, por ejemplo, que muchas tiendas de ropas o de lo que sea han vivido durante casi toda su historia vendiendo en tiendas físicas y hoy
quieren montar plataformas digitales, pero quieren que una cosa conviva con la otra, porque hay gente, por ejemplo, en el sector ropa, hay gente que mira todo en la internet y luego compra en la tienda, y hay gente que hace al revés, va a las tiendas, prueban, visten cosas y luego, oye, me sirve, pues ahí compro por la internet. Entonces, y una tienda muchas veces física tiene que ser, en este flujo tiene que estar en complementariedad, una cosa no puede canibalizar na otra, o hablar línguas completamente distintas, o encontrar una cosa en una tienda física que luego no consigues comprar online. Si existe eso, hay que tener una estrategia por detrás, o sea, ahí hay un poco aquí de la complejidad de este mundo donde vivimos. Queremos compreender cómo se posiciona mi marca en cada mercado donde operamos. Muchas veces una misma marca tiene posicionamientos distintos. En algún mercado a lo mejor se está posicionando como una marca de menos valor o low cost porque hay un otro producto premium de otra marca competidora que en este mercado es la premium, pero en otro mercado a lo mejor tú eres considerada el premium. Y esto todo influencia cómo los consumidores, consumidoras, usuarios perciben tu marca y cuánto están dispuestos a pagar por un producto o servicio. Estoy dando ejemplos, ¿vale? Queremos empezar a vender mis productos a través de las plataformas digitales. He vendido toda mi vida en tiendas físicas, ahora quiero ir a vender en digital. Quiero reducir el abandono, el churn de mi plataforma en los primeros meses de uso. O sea, veo que mi sistema de datos nos está mostrando que la gente entra en mi plataforma, se queda un mes y se va, o sea, ¿qué está pasando? Los datos muchas veces te enseñan dónde la gente está cayendo, pero los datos no te dicen por qué la gente está cayendo y ni cómo. Entonces, esto en general es necesario investigar. Queremos mejorar el funnel de adquisición de nuevos clientes, o sea, estoy invirtiendo un montón en marketing, en campañas, la gente llega a mi plataforma, pero luego no se registra o se registra y no hace su primera compra, su primera transacción, lo que sea. Al final, resumen aquí, para mí, del punto de vista conceptual, es que los objetivos de una compañía, de alguna manera, son los que definen los objetivos de un proyecto de investigación y no son las mismas cosas. Porque una cosa es un objetivo de la compañía, por ejemplo, quiero rediseñar un sitio web o una aplicación, pero el objetivo de investigación es distinto, es comprender los usuarios que utilicen esta web para el proceso de rediseño. Unas cosas está conectada con la otra, pero el objetivo de negocio es una cosa y el objetivo de investigación es otra cosa, ¿vale? Ok, muy bien. Y ahora me has contado todo esto, pues, ¿qué debo considerar yo en este proceso? Pues una serie de cosas. Porque en el mundo, sea el mundo de la investigación académica, el mundo de la investigación de mercados, el mundo de UX Research, no hay investigación perfecta. Hay un intento de hacer lo mejor posible con los recursos disponibles. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, si tú tienes un deadline de 2 semanas, pues es muy distinto si tú tienes de 2 meses. Es muy distinto si tú puedes, tú como equipo, como experto en investigación, tú definir los timings. Oye, para hacer este tipo de investigación yo necesito 3 meses. O alguien ha vendido un proyecto en una consultora, por ejemplo, y tú tienes que ejecutarlo. Ahí no puedes definir tú. Entonces ahí ya cambia mucho la foto. ¿Cuál es el tamaño de nuestro equipo? Es distinto hacer un proyecto de investigación con 2, 3 personas, con 15 o solo, ¿no? ¿Cuál es la senioridad de este equipo? Estamos hablando de investigadores, investigadoras juniors, estamos hablando de seniors, estamos hablando de un nivel principal, estamos hablando de gente que es muy experta en un tipo de metodología, pero no en otra. Si yo solo, o sea, nosotros en Cabify, por ejemplo, empezamos solo con investigación cualitativa, en algún momento incorporamos investigadores cuantitativos, pero si tú no tienes metodología, no tienes expertise, yo, por ejemplo, que no soy un experto en metodología cuantitativa, no puedo decir a mis clientes, stakeholders o compañeros de trabajo, mira, es que voy a hacer un survey online para 5,000 personas, hacer una análisis estadística de regresión. Es que yo no conozco esto. De la misma manera que no podemos proponer etnográficas, que es una tipo de metodología muy vivencial, contextual, que viene de antropología, a alguien que nunca ha hecho esto en la vida y que su expertise es el manejo de datos cuantitativos. Otra, y que quizás sea la principal pregunta, es ¿cuál es la mejor metodología para atacar ese problema? Porque hay muchas metodologías y muchos problemas y tienes que intentar buscar un encaje entre una cosa y otra. ¿Y es viable? O sea, aunque sea la mejor metodología, ¿es viable en el tiempo que tenemos, en los recursos?
Otra cosa, que recursos contamos, que recursos logísticos, financieros, equipos de apoyo, proveedores. Hay equipos de investigación que simplemente, por ejemplo, casi que lo que hacen es contratar proveedores, les den respuesta, revisen y den las informaciones para los departamentos. Hay equipos de investigación, como es nuestro caso, por ejemplo, que ejecutan casi todo y no tercerizan casi nada. ¿Tienes apoyo logístico? O sea, cuando yo, por ejemplo, voy algunas veces a los países de Latinoamérica en Cabify, pues necesito de apoyo logístico de los equipos locales. Si no tengo este apoyo, la cosa es mucho más complicada. Entonces, tienes que tener en cuenta, porque hay una dimensión que es la dimensión contenido de la investigación y hay otra dimensión que es la dimensión logística. Si la dimensión logística va mal, es que te va a afectar los resultados. Y yo ya vi esto pasar muchas veces en la vida, que la investigación parece que está diseñada de manera perfecta, pero a lo mejor está faltando una sala. Alguien no ha reservado una sala para hacer entrevistas. Pues es que todo se va... bueno, no voy a utilizar una palabrota, pero todo se va mal, vamos. ¿Cuánto y qué conocemos sobre este tema? Es un tema que nunca hemos visto en la vida, de algo súper extraño a nosotros, o es algo que ya conocemos? ¿Qué hipótesis tenemos nosotros y los equipos que están trabajando con esto? Otra, el contexto es muy relevante, creemos que influye en los resultados. El contexto siempre es muy relevante. Pero algunas veces tienes que hacer algunas decisiones, y hablo, por ejemplo, de nuestro caso. Nosotros siempre tenemos en Cabify siempre la reflexión de cuando estamos empezando un proyecto de investigación, el contexto es muy relevante o quizá ni tanto. ¿Por qué? Porque si el contexto es muy relevante, a lo mejor tengo que viajar a los países, porque es completamente distinto ver, por ejemplo, como un conductor de una aplicación como Cabify utiliza la misma aplicación en Madrid. No tiene nada que ver con Bogotá, no tiene nada que ver con Lima, no tiene nada que ver con São Paulo. Aí en la ciudad de Latinoamérica muchas veces hay un problema de seguridad que aquí no hay tanto. Entonces, el producto es desafiado en otros mercados y a lo mejor aquí la gente no tiene esto en cuenta. Entonces, tienes que ir ahí y si no vas, no ves esas cosas y asumes un montón de cosas que no son verdaderas. O sea, proyectas tu realidad, que es la que vive, en otro contexto y crees que estás haciendo lo mejor, ¿no? ¿Cómo y para qué esa información va a ser utilizada? O sea, hay que entender también para qué esa información, o sea, cuál está por detrás de esta demanda de research. ¿Qué más demandas de research hay en un equipo, un squad, un grupo? ¿Por qué? Porque no se puede hacer todo. Y entonces por ejemplo, uno de mis principales trabajos hoy es priorizar proyectos, demandas de investigación, porque surgen demandas de distintas áreas y cuando la gente no echa muy de menos investigación cuando no conoce, pero cuando conoce, como reduce mucho la incertidumbre, la gente te empieza a pedir un montón de proyectos y tú tienes que saber que no puedes atacar todos, entonces tienes que hacer un trabajo muy criterioso de priorización y intentar entender qué proyecto tiene un potencial de impacto estratégico y cuál proyecto quizá no tanto. Hay algunos que van a cambiar la foto y otros a lo mejor, pues aunque no haya investigación, idealmente debería tener, pues aunque no haya, no va a estropear todo. Este conocimiento que nos estamos pidiendo va a ser utilizado puntualmente, o sea, o va a ser o podrá ser utilizado a largo plazo. Pues si yo voy a un proyecto simplemente para testar si este visual de la app está bien o no, pues ¿qué pasa? Que en 2 años, cuando se cambió toda la app, el informe que yo he escrito ya no tiene ningún valor, porque la app, ahora, si yo voy con un informe mucho más complejo, entendiendo necesidad de usuario, qué está en juego, por qué decide una aplicación en otra, pues posiblemente este conocimiento dura mucho más tiempo, porque las personas no cambian de un día a otro. ¿Y qué equipos van a utilizarlo? Es muy distinto un informe, por ejemplo, una demanda que viene del equipo de Data Science, de un equipo que viene de un Product Manager, de un proyecto que es pedido por las altas esferas, por los VPs de una compañía. Esta gente que te está pidiendo un informe, ¿va a implicarse en el proyecto o simplemente espera un informe para leer? O sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con equipos de diseño. Los equipos de diseño, los diseñadores que tienen dudas sobre sus propios diseños, sobre lo que están diseñando, ¿ellos van a ver entrevistas o quieren estar juntos realizando entrevistas? Pues eso hace mucha diferencia, porque a lo mejor
tienen algunas dudas de cómo hacer la entrevista, pero aportan un montón de otras cosas y dos cabezas no es que piensan mejor que una, es que piensan de manera distinta y aportan visiones distintas. Y además es la persona que está tocando directamente en el producto y puede aplicar en el momento casi los cambios que identificamos como necesarios. ¿Vale? Entonces esas cosas todas son importantes porque al final no hay la mejor o la investigación ideal. Hay un intento de hacer lo mejor posible con los recursos disponibles. No tiene nada que ver, por ejemplo, hacer investigación en un equipo de 14 personas, 15 personas, una empresa que invierte mucho en investigación y que incluso da recursos para que los investigadores van a viajar y conocer los contextos, sentar dentro de, montar en coches, saber cómo la gente, pues una startup que acaba de empezar, todavía no tiene inversión, eres el único, a lo mejor el único investigador o investigadora ahí intentando hacer todo, pues es muy distinto los propios programas de investigación que puedes proponer y ejecutarlo, porque si tú propones algo también que quieres abrazar el mundo, pues al final quien vas a sufrir eres tú y no vas a llegar. Pues y cómo elegir, ¿no? Metodología y la técnica más adecuada. Esa presentación luego voy a dejar disponible para vosotros y vosotras, pero simplemente para que sepáis, ¿no? Eso no es una regla absoluta, pero en general algunas claves, ¿no? Pues si lo que se está necesitando, por ejemplo, son datos que nos ofrecen relevancia estadística, pues posiblemente lo más que se suele utilizar pues es una encuesta online, que va mucha gente que te puede dentro de estudiando una pequeña muestra extrapolar los datos para una población, experimentos, teste A/B, o sea, dejar en algunas veces hacemos en dos ciudades distintas, productos distintos o visuales distintos o diseños distintos para ver cuál convierte más o menos. Eh, Comprender si lo que necesitamos es comprender el comportamiento en un contexto específico, pues a lo mejor pedimos que los usuarios escriban diarios de las cosas que están viviendo y pasando. A lo mejor vamos al contexto, observar cómo la gente hace las cosas. Yo trabajé, por ejemplo, una vez en un proyecto de pedido de comida online aquí en España. Íbamos a la casa de la gente, ver cómo pedían la comida, cómo comían, en qué momento, para dar información para una cliente de otro país y que no y que viene de una otra cultura y que no sabe muy bien cómo las cosas funcionan. Me acuerdo también que una vez hice un proyecto para una empresa que vendía hornos y claro, tenía un tamaño de horno y fuimos a la casa, restaurantes, no sé qué, y llegamos a encontrar una persona y ella dijo, no, a mí no me gustan mucho estos hornos porque son muy pequeños, a mí me gusta meter un cordero entero dentro de él. Claro, la mujer flipaba y nosotros, claro, pues que aquí esto puede que sea lo normal. Entonces estoy dando algunos ejemplos para que veáis que estas cosas que muchas veces asumimos que en todas partes son iguales, es que son muy distintas. Y entonces ir a los sitios específicos, utilizar lo que se llama técnicas etnográficas, son muy importantes, te dan muchas informaciones, ¿no? Lo que estamos necesitando é identificar motivações, usos, experiências, pelo mejor atacamos de entrevistas em profundidade e grupos de discussão. Se lo que estamos buscando é organizar conteúdo em uma plataforma web, definir a arquitetura de informação, imagina que estamos, por exemplo, fazendo um projeto para, pues, não sei, a web de el portal de El País. Pues a lo mejor tenemos que preguntar, oye, a ti cuando piensas en esta noticia que te doy aquí, esto aquí estaría dónde? Ah, eso para mí es política, política. Esto es economía. O sea, el modelo mental de una plataforma tiene que estar de acuerdo con el modelo mental de los usuarios. Para eso hay una técnica que se llama card sorting. Pues si quiero testar el funcionamiento de una interfaz, ya tengo una interfaz, quiero saber si ella funciona o no, pues hago test de usabilidad para ver si funciona. Mucha gente, por ejemplo, piensa que UX Research es solo test de usabilidad y utilizan las palabras como si fueran lo mismo. Eh, si yo quiero saber una información extra sobre el contexto, a lo mejor quiero acercarme a un contexto, a una área, a un territorio, un tema que no conozco, pues desk research, o sea, voy a buscar en internet o voy a hacer entrevistas con stakeholders que conocen esto y que me están pidiendo el propio proyecto para entender qué saben, qué no saben, qué dudas tienen, o con expertos. Yo hice algunos proyectos donde en vez de entrevistar o antes de entrevistar usuarios, entrevistábamos expertos que nos dan tendencias de un determinado mercado. Pues si voy, por ejemplo, imagina que voy me contratan para hacer un proyecto de investigación para ver cómo la gente invierte o no sus ahorros.
pues a lo mejor yo voy antes plantear, entrevistar expertos que trabajan en la banca, inversores, para que nos den un poco la foto, que incluso me digan, ese es un producto que tiene esas características, ese es un producto, porque ahí me ayuda a acercar y saber de lo que estoy hablando cuando luego siente con un usuario y que me explica otras cosas. Detectar barreras y soluciones como experto. Muchas, imagino que aquí es un poco, podéis hacer esto, la gente que es experta en UX o en UI, muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer test de usabilidad con usuarios reales, pues, o incluso antes de hacer, pues pasa por un análisis heurístico de alguien que es experto en usabilidad, experto en UI, y que ya va a ver que hay un montón de problemas, sea de visual, de plataforma, de arquitectura de contenido, de que no se encuentre el botón, pasa por un experto y después que ya ha pasado esta prueba, esa análisis heurística, pues entonces hacemos test de usabilidad con usuarios. Si necesitamos, por ejemplo, comprender el mercado, productos de competidores, muchas veces hacemos ejercicio de benchmarking, porque no importa só que mi producto esté bien o no, yo tengo que saber con qué productos están compitiendo. Entonces, por ejemplo, imagina que viene a España, mira, voy a lanzar una aplicación de pedido de comida en casa, pues posiblemente una de las primeras cosas que vas a hacer es ver cuáles aplicaciones de pedido en casa están funcionando aquí en España. Entonces va a ver cómo es la plataforma de Just Eat, va a ver cómo es la de Uber Eats, va a ver cómo es de Globo, para tener un montón de, ya te van a dar un montón de ideas de, a lo mejor mi innovación va por este lado. Si el objetivo, o sea, si quiero hacer, si lo que necesitamos es definir objetivos, alinear ideas, buscar soluciones, imagina, eso es algo que también hacemos con alguna frecuencia. Terminamos un proyecto de investigación, presentamos un montón de resultados y ahora hay que alinear los equipos para que trabajen eso. Pues muchas veces hacemos workshops con stakeholders para compartir lo que aprendemos y para que entre todos definamos acciones, definimos objetivos y todo más, ¿vale? Entonces aquí simplemente la metáfora, ¿no? El martillo no es la mejor herramienta para arreglar todos los problemas de una casa. Entonces no hay la metodología ideal que resuelve todos los problemas. Es igual, entonces hay gente que es muy fan del martillo, entonces cree que todo el problema del mundo se va a resolver con el martillo, pero el martillo va a funcionar para otras cosas, pero para otras cosas no va a funcionar. Y con las metodologías son más o menos lo mismo. Las metodologías todas tienen limitaciones y tienen ventajas, y muchas veces lo que hacemos es incluso combinarlas, porque ahí vas reduciendo las desventajas que cada una tiene individualmente. Ok, imaginaros que después de todo eso, pues Diego, yo quiero ir de entrevistas en profundidad. Vale, ¿y por qué yo he seleccionado entrevistas en profundidad para hablar un poquito más sobre las entrevistas en profundidad? Porque es la técnica más utilizada en UX Research. ¿Vale? Diría posiblemente no quiero utilizar un porcentaje, pero 80% de los proyectos que hacemos al final terminamos haciendo entrevistas en profundidad. ¿Vale? ¿Y cuáles son las fases típicas de un proyecto cualitativo de UX Research? Cuando hablas con alguien que está investigando, está en este mundo en general, la persona profesionalmente está en una de esas tres fases cuando no está en dos a la vez. Pues o estás en la fase del setup, o sea, estoy diseñando la investigación, definiendo los objetivos, mirando qué hipótesis hay, viendo qué conocimiento previo hay, estoy definiendo la metodología, si es entrevista, si es otra cosa, estoy definiendo la muestra, cuántas personas vamos a entrevistar, estoy planificando, creando una línea del tiempo, viendo cuándo puedo entregar resultados, ya estoy preocupado con la captación de los usuarios porque tengo que buscar usuarios para entrevistar, algunas veces los usuarios vienen de agencias de captación, hay que pagar esos usuarios, hay que pensar cuánto tengo que pagar para esa persona dedicarme una hora de entrevista, estoy pensando en la logística, dónde voy a entrevistar a esas personas, tengo una sala, tengo grabación, lo hago por Zoom, tengo que viajar, tengo que comprar un billete, tengo que pedir que alguien me compre, que reserve hoteles, o sea, hay una fase de setup importante y donde hay la preparación de la guía de discusión. No vas a entrevistar a alguien en plan, oye, hablamos y tomamos una caña y me cuentas. No, hay una guía, que luego vamos a hablar un poco más en detalle, que te ayuda a estructurar essa conversação, porque é uma conversação que busca responder determinados objetivos. Y hay materiales. Una persona, por ejemplo, para hacer una entrevista contigo, en general, tiene que hacer firmar un termo de consentimiento donde ella consente que se utilice su imagen, su discurso, solo en el ámbito de la investigación. Y la persona tiene que firmar. Entonces, todos esos materiales, toda esta parte está dentro de lo que se llama la fase de setup. Luego hay la fase de campo, que es cuando estás haciendo entrevistas, ¿no? Estoy ahora enfocando en entrevistas, ¿vale? Pues para entrevistas
hay investigadores e investigadoras. No es lo mismo cuando ya has llevado 1000 entrevistas que estás en tus primeras. Entonces, la moderación de la entrevista es muy importante. ¿Cuáles son las técnicas para profundizar en preguntas? ¿Cómo reacciono delante de entrevistados que son difíciles, que no quieren hablar? ¿Cómo jugar con lo previsible y lo imprevisible? Porque hay una guía que de alguna manera te está orientando a hacer determinadas preguntas, pero muchas veces una persona te responde algo que no estaba esperado, pero es muy interesante, entonces tienes que improvisar. Entonces, aquí también hay cursos, técnicas, yo doy clases sobre cómo hacer un trabajo de campo, entrevistas, yo y una compañera mía. Y es muy interesante este momento con la persona. La primera vez, soy diseñador, me meto aquí, quiero aprender a hacer trabajo. La primera vez que se pone delante de un entrevistado, pues hay gente que va muy bien, hay gente que tiene más dificultad, hay la timidez, hay un montón de cosas, pero es un proceso que no es tan sencillo como parece. Mucha gente piensa que, bueno, entrevista hace cualquiera. Es lo mismo. Nadie piensa, por ejemplo, en equipo, yo trabajo en el equipo de tecnología, pero nadie piensa que mañana, bueno, si yo quiero, empiezo a programar, subo códigos de programación. Pero mucha gente piensa que, bueno, entrevista es súper común, cualquier uno lo hace. Pues lo que están haciendo es otra cosa. Una cosa es entablar una conversación, escuchar a una persona. Otra cosa es realizar una entrevista en profundidad dentro de un proyecto profesional de investigación. Es un oficio como otro. Hay mucha cosa estudiada por la psicología que nos ayuda a estructurar preguntas y cómo hacerlas, en qué momento hacerlas, de qué forma hacerlas. Porque esto va a influir mucho en el discurso que estás obteniendo y que por consecuencia va a impactar en los resultados de tu investigación. Y la última fase, que es la fase de análisis. Un proyecto de investigación no termina cuando has hablado con toda la gente. Termina cuando entregas algo, pero entre el fin del trabajo de campo y la entrega, hay un proceso de análisis. O sea, tienes que construir una estructura de análisis de esos datos cualitativos. Necesitas de las transcripciones de lo que la gente ha dicho. Quizá meter esto en una estructura de post-its, os voy a enseñar luego. ¿Vas a utilizar Miro o vas a utilizar post-it físico? O sea, hay una estructura para analizar esos datos. Hay que analizar y sacar, construir los insights que no salen del campo. Yo vi gente que dice, es que ya sé todo, he entrevistado. Es que en general ahí te estás engañando porque la memoria engaña, porque en general nos quedamos con las cosas que más nos tocan y a lo mejor nos olvidamos de determinadas cosas. Y una cosa que a lo mejor no ha hecho sentido en una entrevista, no ha hecho en una, va a hacer sentido cuando analizamos los datos de manera global. Entonces, este es un proceso también bastante laborioso, bastante criterioso para que haya un método científico para hacerlo, ¿no? Y cómo luego, después que has analizado, sintetizas esos resultados y constrói puente para diseñar y poner esos resultados en acción. Es uno de los grandes desafíos que hay en los equipos de UX Research, es accionar resultados, porque a lo mejor escribes una parrafada de cosas súper técnicas y luego los diseñadores, las diseñadoras, los estrategas de la compañía digo, vale, pero ¿cómo aplico esto? Es lo que me has dicho, o sea, ¿cómo eso se concreta en resultados? Pues entregar los resultados lo más accionables posible es una de las, yo diría, una de las características más importantes que hay en equipos profesionales. Luego el informe, pues hay gente que escribe un informe en Word, hay gente que escribe en un formato como este, slides, hay gente que simplemente cuenta, o sea, hay que pensar un poco en cómo este informe, cómo es la forma de este informe, pues el diseño muchas veces es muy importante. En vez de escribir todo en Word, a lo mejor, pues creo ahí un modelo que explique determinadas cosas, lo dejo de manera más visual porque la gente va a memorizar, interiorizar, y eso va a ser más fácil de ser comunicado, aplicado. ¿Y cómo comunico esos resultados? Vais a ver, por ejemplo, voy a enseñar una pequeña infografía que ha sido una manera que en un proyecto específico decidimos que, además de un informe, deberíamos construir una infografía para que fuera lo más friendly, lo más amigable posible para la gente que va a utilizar esos documentos. ¿Vale? Hay una cosa que importante, ¿no? Que siempre es una de las grandes dudas. Vale, tengo que hacer entrevistas, ¿cuántas la hago? Y hay siempre también algo que nos dice, pues que yo vi eso toda mi vida. Los clientes dicen, no, es que vamos a hacer 8 entrevistas. ¿Solo 8? Pues de una población de no sé qué. Dice, no pasa nada. Si quieres, en vez de 8, hacemos 12. ¿Qué pasa? Que las cosas empiezan a repetirse. Porque en general, en las primeras entrevistas aprendes mucho. Luego, cuando has
reclutado bien, diseñado bien una muestra, las cosas empiezan a repetirse. Entonces, una entrevista ya no aporta mucho. Has llegado en lo que se dice saturación del discurso, que es lo más importante. Entonces, en general, utilizamos algunas variables claves que tienes que pensarla. Pues mira, si estoy en varios países, tengo que tener una representación mínima de este país, gente que utiliza más o menos mi plataforma. Pensamos en una muestra diversificada de género, no tiene sentido solo, por ejemplo, entrevistar solo varones o solo mujeres, tienes que meter una muestra gente de distintas edades, pues ahí tenemos una muestra diversificada, aunque sea pequeña, y que posiblemente te va a permitir saturar el discurso. Llega un momento que tú dices, es que se está repitiendo mucho, entonces pues paramos por ahí. Hay algunos estudios, por ejemplo, que dicen, yo sé que hay mucha discusión sobre esto, pero que 5 usuarios ya obtenemos 85% de los problemas de una interfaz. Pues no tengo claro que sea 5 o 6, pero lo que tengo claro es que en general, con una pequeña muestra, pues ya descubres la mayor parte de los problemas de usabilidad, porque cuando hay un problema, en general, la gente se va a atascar en los mismos momentos, ¿vale? Les doy algún ejemplo, porque eso no son fórmulas, ¿no? Hay una lógica y hay especialmente un think, una reflexión sobre eso. Pues si mi objetivo de mi compañía es retener, aumentar la recurrencia de consumidores, usuarios que utilizan mi producto, pues ¿qué voy a hacer esto? Pues entonces voy a priorizar en mis entrevistas gente que utiliza el producto. Pero si mi objetivo es captar nuevos clientes, yo quiero crecer, ya estoy satisfecho con mi base de clientes, pues entonces no vas a entrevistar solo tus clientes, vas a buscar tus potenciales clientes, gente posiblemente que está utilizando tus productos de competidores, va a buscar una muestra diversificada de gente, imagina, utilizando el ejemplo de aplicaciones de comida online, pues si quiero montar una nueva, quiero aumentar mi base de cliente, no tengo cliente, pues voy a entrevistar gente que utiliza Globo, Just Eat, Uber Eats, para entender por qué utilizan esas aplicaciones y aprender con ellos para luego crear la mía, ¿vale? Son ejemplos. Otro ejemplo, ¿no? ¿Será que vamos con usuarios típicos o extremos? Porque los usuarios típicos, la mayor parte de la gente en general, pues constituye la mayoría de la base de los clientes. Y ellos, en general, cuando lo comprenden, te ayudan a solucionar los problemas más comunes que hay en un producto, ¿no? Entonces, gente que está dentro de lo que se llama la media. Y los outliers, la gente que sea esos que son los primeros que adoptan determinado producto, o hay esos que son los últimos, que son nada tecnológicos, pues en general esos que llamamos de usuarios extremos, en general son una fuente muy importante de innovación, porque gente, por ejemplo, muy tech, esta gente identifica problemas que la mayor parte de los usuarios no han visto y te ayudan a llevar más allá. Pues, pues lo que al revés también nos ayuda. Imagínate que vamos, por ejemplo, poner nuestro producto para ser utilizado por una persona mayor y vamos a reclutar a una persona de 80 años. ¿Qué va a pasar con esto? Y que no es nada tecnológico. Que si conseguimos resolver y dejar para esta persona que el producto sea fácil de utilizar, pues posiblemente por consecuencia va a ser fácil para todos los demás. Pero al revés no ocurre. Porque si vamos a entrevistar solo jóvenes, eso no significa que las personas mayores van a poder utilizar con la misma facilidad. Entonces, los usuarios extremos siempre nos ayudan. Si vamos a ver, por ejemplo, nuestra base de datos, mira, hay aquí 10% de nuestros usuarios que son heavy users y se meten todos los días en la plataforma, están todo su tiempo allí, pues entrevistar a esta gente es importante, incluso para preguntar, oye, ¿qué has encontrado tú en esta plataforma que es tan buena? Porque a lo mejor ellos han encontrado algo que la mayor parte de las personas no han encontrado y saber lo que es esto, pues es importante porque te puede ayudar a aumentar tu base. Estoy dando ejemplos para simplemente poner en manifiesto que siempre hay una reflexión por detrás de mi proyecto pues ¿quién voy? Y muchas veces esa reflexión, no hay fórmulas, como la gente hoy, yo sé que a la gente le gusta mucho encontrar fórmulas, vas a internet, cuáles, pues muchas veces las mejor que fórmulas es sentar, discutir con alguien, buscar la lógica por detrás de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿vale? Algunas reflexiones sobre la moderación de entrevistas. Imagina, ya estamos aquí, ¿no? Es un journey, un paso, una trayectoria, una ruta. Ya hemos visto que un proyecto tiene que apoyar la estrategia, ya hemos visto qué tipo de preguntas responde, ya hemos visto que hay un montón de metodología, hemos decidido por entrevista, hemos decidido diseñar una muestra que tenga determinadas características de individuos, de personas, usuarios extremos o no y tal, y ahora pues nos vamos a poner por delante de los entrevistados.
que es cosas que son importantes, hay muchas cosas importantes. He traído algunas. Lo primero, la guía de discusión, ¿no? Que yo he dicho que hay todo un trabajo para construir una guía, pero la guía, por su propia definición, es una guía. Ella nos ayuda. Definimos de antemano pensando en cubrir los objetivos, pero ella no es ningún mandamiento. Las preguntas espontáneas y de seguimiento son iguales de importantes. Una guía de entrevista, cuando hace una entrevista con un usuario, no es así. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No es así. La guía te ayuda a cubrir los objetivos, pero es un diálogo, es una conversación. La persona te va diciendo cosas que tú no habías previsto, vas a profundizando por qué, cómo y tal. Entonces, ella nos ayuda. Es muy importante, especialmente en las primeras entrevistas. Posiblemente llegue un momento que ya has interiorizado y ya ni la utiliza. Entonces, la guía nos guía, pero no es algo que tienes que seguir a rajatabla, no en este tipo de metodología. Pues lo segundo, respeto y empatía, porque al final estamos hablando, ¿no? Investigación con usuarios. Parece que el usuario es un robot, no, el usuario es una persona que va a sentarte delante de ti, que ha dedicado un tiempo de su vida para hablar contigo sobre cosas que a lo mejor son más o menos importantes para ella, donde muchas veces no sabe exactamente por qué está allí. Entonces tienes que pues intentar ponerse en el zapato de ese usuario, no estás juzgando, sin juicios y prejuicios, no es un test de conocimiento para saber si la persona hace bien o mal. Mucha gente dice, no, es que el usuario no lo sabe. No, no, posiblemente no es que el usuario no lo sabe, es que tu producto está mal. Eh, Tenemos que buscar ese entorno de confianza. Muchas veces este primer momento con un usuario donde le explica muy bien por qué está allí y vas entablando una conversación en un entorno de confianza es lo que va a definir toda la calidad de la entrevista o no, porque si llegas a saco ya, mucha gente me pregunta, pero Diego, ¿es necesario una hora para una entrevista? Yo solo quiero responder eso. Claro, es que para responder eso tenemos que oye, ¿cómo es tu nombre? Te presenta, cuéntame un poco de ti, cuáles son tus hobbies, qué te gusta, dónde compras. Y ahí vas, a partir del general, llegando a lo concreto que buscas. Si llegas a saco, en general no va a funcionar. ¿Vale? Otra cosa, escucha activa y aprendizaje. Algunas personas piensan que hacer buenas entrevistas es hacer muchas preguntas. Algunas de las mejores entrevistas hacen dos preguntas y la gente habla un montón de cosas. Lo más importante que es escuchar y aprender con los usuarios. Los usuarios muchas veces ellos se sienten, como se dice aqui en España, encojonados, porque ellos piensan que estamos valorando, evaluando su conocimiento. Y es completamente al revés. Nosotros estamos aprendiendo con su experiencia para cumplir los objetivos de una investigación que tiene como objetivo final, en algunos casos, pues mejorar un producto o un servicio, pero entonces tenemos que aprender cómo ellos utilizan, por qué las estrategias. Los usuarios son mucho más listos de lo que pensamos. En general, utilizan miles de aplicaciones para hacer una otra cosa, van en una, van en otra, buscan, y en comprender esas estrategias, sus herramientas, su manera de pensar, de sentir es muy importante. Entonces, tienes que tener humildad y ponerse en una posición de escucha activa y aprendizaje. Y por consecuencia, lo que tiene directamente relación con lo que he comentado antes de la guía no nos guíes, no es un cuestionario. Una entrevista cualitativa no es un cuestionario donde estás haciendo preguntas de, ¿te gusta? Sí, no. Mira, cuando viajas, viajas con tu familia, eso estás reproduciendo un cuestionario. Estás dando alternativas de respuesta. A lo mejor la respuesta que el usuario tiene no es esta. Entonces, en general, hacemos las preguntas de manera más abierta. ¿Cómo viajas con tu familia? ¿Cómo viajas? En vez de asumir que viajas con familia o con pareja o solo, ¿no? Los cómo y por qué en este tipo de metodología son una de las cosas más importantes. No queremos saber cuándo y si sí o no, o cuánto, perdón. Aquí hay un tema teórico, filosófico, ¿no? Muchas veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos, es un conocimiento que está integrado en lo que se llama conciencia práctica. Si os pregunto, por ejemplo, oye, ¿me puedes enseñar a andar de bici, a montar en una bici? Es muy difícil que sepáis enseñarme, pero sabéis hacer. ¿Qué significa esto? Que hay un conocimiento que está integrado en lo que se llama conciencia práctica, pero no está en un nivel lingüístico. No puedo expresar eso a través de un discurso. Pues mucho del trabajo de investigación es traer este conocimiento práctico para el nivel lingüístico. Por eso que mucha gente sale de entrevistas, sale de grupos, es que me parece una terapia. Dijo, claro, porque has tomado conciencia después de hacerte tantas preguntas de cosas que no tenías conciencia discursiva sobre esto.
Eh, por eso también muchas veces utilizamos otras metodologías o metodologías de observación, porque la gente algunas veces hace las cosas en plan piloto automático y eso no está en su memoria, no está en su discurso. Entonces tenemos que ver cómo lo hacen. Yo hice un proyecto, por ejemplo, donde me fui a montar en coches en Latinoamérica para ver cómo los conductores de Cabify utilizaban la aplicación. Y ellos hacían algunos gestos automáticos. Yo no entendía por qué hacían esto, porque en teoría no tenía sentido. Luego les puse en una sala de entrevista, hacía 2 horas viendo cómo ellos conducían utilizando la aplicación y luego les llevaba a una sala de entrevistas y entonces en aquel momento no interfería en el flujo, solo apuntaba cosas y luego les preguntaba, oye, yo te vi que apretaba ese botón, no sé, ah, sí, Diego, es que yo voy siempre allí porque quería buscar una determinada información que no estaba en la pantalla principal. Y yo dije, ah, mira. Luego que ha pasado que esa información que ellos estaban buscando llevamos a la home screen de la app. Pero lo que quiero decir con esto es, si no estás observando, posiblemente la persona no te dice porque se olvida. Es algo en gesto automático. Las cosas que repetimos siempre, muchas veces tenemos por un tema de economía cognitiva a olvidarnos. Entonces os pregunto, oye, ¿cómo ahora muchos de nosotros trabajamos dentro de casa, ¿no? Pues pregunto, oye, ¿cómo ha sido miércoles has ido al trabajo? Pues como es un trayecto que muchas veces hace lo mismo todos los días, pues es que no te acuerdas. A no ser que pase algo emocionalmente importante. Pues he tenido un accidente, he conocido el amor de mi vida, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que la memoria está muy vinculada con las emociones. Y eso nos lleva al último punto que quería comentar sobre esto. Una de las cosas más importantes que tenemos que buscar en este tipo de proyecto es el papel que tienen las emociones en las relaciones que las personas construyen con productos, servicios y marcas. Entiendo que las relaciones funcionales son muy importantes. Utilizo esto porque me da eso, la relación coste-beneficio, lo que quiero es comer y que llegue la comida en casa, pero hay miedos, hay deseos, frustraciones, expectativas que muchas veces es lo que define si utiliza o no un producto. Las primeras experiencias, por ejemplo, son muy importantes. Utilizas una app por la primera vez, descarga y te falla, no te funciona exactamente en un momento crítico, es que nunca más vas a utilizar en la vida, porque este momento ha sido emocionalmente muy frustrante para ti. Pero, por otro lado, en algún momento estoy organizando un viaje, estoy perdido, pues entré en una web, me ayudó un montón de cosas, pues creé un vínculo emocional que posiblemente me haga seguir utilizando. Por eso las emociones son muy, muy importantes, ¿vale? Por fin, oye, hemos hecho buenas entrevistas, sé que las emociones son importantes, todo esto, pues y ahora, y el análisis. Aquí, por ejemplo, es donde mucha gente se pierde, porque hay muchas técnicas para análisis de datos cuantitativos y aquí datos cualitativos en general son cosas que hacemos, al menos dentro de la perspectiva filosófica que creemos, de una manera muy artesana. Lo primero, sin datos no hay análisis. Y para nosotros, ¿qué son datos cualitativos? Pues son, especialmente en casos de entrevista, el discurso puro de una persona. No es un discurso interpretado, o sea, son transcripción literal. La persona está hablando y hay alguien tomando notas diciendo lo que la persona está hablando. O si estoy hablando solo, luego veo la grabación y transcribo. Utilizo algún software que me transcriba y luego voy arreglando cosas porque los softwares no son perfectos. Pero las notas, las transcripciones literárias son los datos. Sin datos no hay análisis, hay memoria, pero la memoria se olvida y engaña. ¿Vale? Otra cosa que es importante, pues los objetivos del proyecto y la guía de discusión utilizada. Hay gente que se pide un proyecto por determinada razón. Tenemos los objetivos de por qué hemos montado este proyecto. Pues llega al final y nos olvidamos de los objetivos. Pues tenemos que volver y decir, oye, este proyecto ha sido montado ¿por qué? Ah, porque teníamos este objetivo. Entonces los objetivos son muy importantes porque nos van a dirigir un poco en el proceso de análisis. El tiempo es muy distinto a tener 4 años para hacer una tesis de doctorado, tener 2 semanas para hacer un proyecto, una consultora que alguien ha vendido un proyecto estimando mal los tiempos, o, por ejemplo, estar en un equipo de investigación donde tienes capacidad de definir los tiempos y decir, oye, para eso necesito 2 meses. El tiempo es muy importante porque muchas veces la cuenta es hacia atrás. ¿Cuándo tengo que entregar? Entonces monto todo el proyecto de acuerdo con los tiempos que tengo. Y una cosa que es muy, muy importante es la discusión, el contraste de perspectivas y lo que se llama intersubjetividad. O sea, si
yo que soy brasileño, estoy haciendo un proyecto con que vengo de la filosofía del lenguaje, estoy trabajando con una antropóloga danesa, nosotros dos vamos a México para ver determinada realidad y nosotros dos que venimos de culturas distintas, formaciones distintas, estamos de acuerdo con lo que hemos visto después de una análisis criteriosa de datos, pues llegamos a un nivel que no es subjetivo, es intersubjetivo. Y la gente muchas veces dice, lo que pasa es que metodología cualitativa es muy subjetiva. Pues en general no saben lo que están hablando. Desde que obviamente hagas un proceso de análisis. Entonces aquí simplemente para comentar un poco ahí, digamos, yo puse entre comas ahí, entre análisis, porque algunos de verdad no considero procesos de análisis. Pero bueno, sé que existen. Pues uno, hago lo que puedo. O sea, hice ese proyecto, terminé un montón de entrevistas, me están pidiendo resultados, mañana el cliente va a volver a su país, tengo que dar algún tipo de respuesta, pues hago lo que puedo, me fío de mi memoria, de mi capacidad cognitiva, si tienes un cerebro que funciona de manera veloz y profunda, maravilloso, si no tienes, estás perdido, tengo que recordar de las cosas que me has llamado, me enfoco en los objetivos y intento responderlos, es una manera muy rudimentaria, pero que en algunos casos es lo que la gente lo hace. Pues yendo para un nivel un poquito mejor, pues como mínimo leo, veo las notas de campo, las transcripciones, intento buscar ahí aprendizajes, insights, intento de alguna manera ver los objetivos, la guía, intentar ir respondiendo preguntas para dar essas respuestas a alguien que me ha pedido. Un tercer, que ya ahí ya vamos a un nivel que eso sí ya considero análisis, es crio categorías, o sea, crio categorías. Imagina que estoy estudiando, pues, la utilización de la aplicación de Cabify en Latinoamérica. Crio categorías. Seguridad es una categoría. Usabilidad de la API es otra categoría. Todo lo que me hablan sobre seguridad yo pongo allí. Todo lo que me hablan sobre... Y ahí voy empezando a hacer el proceso de análisis. También es una manera de hacer y que muchas veces se hace. Especialmente cuando tienes un journey muy bien definido, quiero saber lo que ha pasado en la home screen, quiero hacer lo que cuando la gente estaba descargando la app, es una manera. O entonces, que es el método que en general solemos utilizar y que en algunos casos enseñamos en algunas clases, que tardan, obviamente, son cursos 2, 3 semanas, compreendo que necesito de un proceso de análisis abierto, profundo y muy criterioso, y con el tiempo que esto conlleva, y cojo todas las notas que tengo de campo y empiezo a organizar el contenido a partir de las notas. Ah, ese aquí está hablando de no sé qué, pues a lo mejor tengo esa categoría. Ese está hablando de no sé qué, y empiezo a organizar para luego construir relaciones e insights a partir de esto. Es algo bastante complejo, no es para aquí una masterclass de 1 hora, 2, pero simplemente para saber que hay un proceso por detrás de esto, ¿vale? Y aquí, para que no os quedemos en la pura abstracción, he traído algunos ejemplos del proceso y del resultado que tienen estos proyectos. Este, por ejemplo, que estáis viendo, es un proyecto cuando los he contado. Yo fui a Latinoamérica, me senté en coches con conductores y ellos estaban, pues yo vi un montón de cosas y luego me buscaban. Cada color de un post es un país. Amarillo, pues Brasil. Azul, Perú. Rojo, España. Verde. Y esta idle que estás viendo, Looking for Rides, es el momento donde un conductor estaba buscando viajes. O sea, todo lo que estaba pasando, todo lo que buscaba, porque ese era un proyecto, por ejemplo, que nos han pedido, queremos rediseñar toda la aplicación de conductores. Había dos maneras de hacer este proyecto. Metemos un equipo de tecnología que va a estar diseñando, desarrollando y luego vemos si esto va bien, o comprendemos la experiencia de la gente utilizando la app actual, vemos lo que está funcionando, lo que no está funcionando, lo que están echando de menos y ahí entonces la rediseñamos. ¿Vale? Es un ejemplo. Ahí, eso cuando hacíamos esto en físico, pues llenábamos casi la oficina entera y nosotros, dentro del equipo de tecnología, éramos conocidos, creo, como los hippies de los post-its. La gente con pantallas negras subiendo códigos de programación y nosotros ahí con post-its, intentando descubrir qué pasaba en la vida de los conductores y de los usuarios. Luego fuimos a post-its digitales. Con la pandemia nos obligamos a trabajar de otra manera. Aquí voy a pedir permiso para salir de la presentación y os voy, porque aquí es simplemente un ejemplo, pero para que tengáis en cuenta, este es un proyecto que recientemente he hecho y que también tiene este mismo ejemplo
Entonces, claro, yo tenía 3 tipos de conductores, que eran algunos que se habían registrado en la plataforma y nunca habían hecho un viaje en su vida, otros que estaban una semana con nosotros y luego abandonaban, y gente que había empezado muy bien. Es un ejemplo tonto. Entonces, cada color son, son esos 3 perfiles de conductores. Y cuando voy a cada post-it, hay discurso puro de ellos hablando y las notas están tagueadas. Aquí entrevista número 2, México. Aquí entrevista número 2, Colombia. Y todas las categorías aquí, todo lo que estaban hablando de Didi, de Uber, de InDrive, de competidores, cómo organizaban sus jornadas conduciendo, las informaciones sobre la app, lo que utilizaban en redes sociales, ¿vale? Ese es un ejemplo. No puedo mostrar mucho porque son proyectos confidenciales, ¿vale? Y aquí he traído un caso, que ese es un caso público, para que veáis lo que estaba comentando sobre UX Research y estrategia de un proyecto que apoya la estrategia de una compañía que no tiene que ver con estar testando botones, ¿vale? Y aquí son diapositivas reales, incluso ves, nuestro logo ya ni es así, pero ese es un proyecto que sí lo hicimos público, fue una especie también de contribución a sociedad donde vivimos, vamos, y tuvo un resultado muy interesante. Entonces explico, por ejemplo, esas son diapositivas de un informe real. Tiene ahí contexto y objetivos. Está en inglés porque es el idioma que utilizamos en el departamento de tecnología en Cabify. Porque hay desarrolladores, por ejemplo, que nunca no hablan castellano ni están en España. Entonces, el lenguaje común del mundo tech es en inglés, ¿no? Entonces, pero os voy traduciendo ahí, pues, esto. Escenario. Y aquí simplemente para contar un poco el contexto. Pues nosotros trabajamos, como sabéis, Cabify es una empresa de movilidad urbana. Entonces, ¿qué pasó cuando empezó la pandemia? Pues nuestros coches no podrían moverse por las ciudades. Estábamos en una cuarentena aquí en España, que luego empezó a ser hecha en muchos otros países del mundo. Nos afectó muchísimo en todos los mercados donde estábamos. ¿Y qué pasó? La pandemia era algo inesperado. Todos teníamos un roadmap de desarrollo y diseño de producto, un roadmap nosotros del equipo, un roadmap de una investigación, de proyectos de investigación. ¿Qué pasa? Que en un momento como ese ya no tiene sentido investigar determinadas cosas porque el mundo ha cambiado completamente y muchas veces los equipos de investigación pues construidos o constituidos por sociólogos, antropólogos, pues es la gente incluso que tiene que mirar la realidad y decir, oye, la realidad ha cambiado y ya no tiene sentido hacer determinadas cosas. Nosotros simplemente pues pedimos autorización para los líderes de la compañía, decimos, oye, vamos a parar nuestro roadmap de research y queremos entender el mundo que está, este nuevo mundo que se está surgiendo a partir de la pandemia para dar inputs para qué va a ser nuestro futuro, vamos. Entonces construimos el proyecto, mira el contexto y objetivos, ¿no? El mundo está experimentando una situación que nunca ha pasado antes y Cabify, como todas las demás compañías, necesita llevar este contexto en consideración para adaptarla a nuestra nueva realidad. Y en este contexto es necesario enderezar, o sea, responder 3 objetivos. Uno, entender cuáles son las necesidades y expectativas de la gente que utiliza Cabify en este nuevo contexto, compreender cómo sus comportamientos con respecto a movilidad podría mudar después de la COVID y analizar qué oportunidades y amenazas existían para Cabify, o sea, qué amenazas y oportunidades Cabify va a afrontar en los próximos meses. Y que este conocimiento podría ayudar a Cabify a ser un actor relevante. ¿Vale? Hicimos este proyecto durante la cuarentena, ahí por abril de 2020. Pues decidimos una muestra cualitativa, en principio, 12 entrevistas en los mercados donde, 3 mercados que seleccionamos, España, México, Perú. Entrevistamos a través de Zoom gente que estaba pues en cuarentena. Todos de ellos que eran utilizarios de Cabify también de competidores. Una mezcla, como eu havia contado antes, ¿no? De edades, de género, de tipo de configuración familiar, gente que era soltero, casado, con hijos, sin hijos, y que utilizaban distintos medios de transporte, transporte público, transporte privado, blá, blá, blá. Y aquí llegamos a 6 grandes insights, ¿no? Que es lo que se busca cuando hace una investigación, ¿no? Que tienen que ver con esto, una nueva manera de vivir y percibir la realidad. Yo siempre cuando traigo ese proyecto, la gente siempre se identifica mucho y dice, claro, eso lo he pasado, claro, porque eso es el poder de la metodología cualitativa, que de alguna manera la gente se identifica porque todos vivimos esto y muchas veces con una muestra muy pequeñita, pues puedes extrapolar muchas cosas, ¿no? Y que eran los 6 grandes aprendizajes, ¿no?
Primeiro, que havia uma completa incertidumbre com respeito ao futuro, um desejo de volver à normalidade, mas este desejo era estava lleno de ansiedade e com este desejo de volver à liberdade. Não sei se os acordáis que al princípio eu estava falando que as emoções são muito importantes, pois em insights em geral tem um componente emocional importante. E aí há uma pessoa dizendo, oye, se levanta com a quarentena, agora vou sair a comprar, passear, devolver todo esse tempo que não pude sair. Vai ser raro sair depois de muito tempo. Não sei como será todo antes. E blá, blá, blá. ¿Vale? Otro insight, el distanciamiento social y las medidas de protección van a generar una movilidad reducida, no solamente durante la cuarentena, pero también en eso que vamos a llamar de nueva normalidad. Y eso es lo que pasó. Hemos visto, por ejemplo, ya habíamos identificado que, especialmente transporte corporativo, donde éramos y somos muy presentes, pues la gente se iba a mover menos. ¿Por qué? Porque iban a implementar rutinas de trabajo remoto. La solidariedad era percibida como una arma contra la pandemia y los usuarios, los consumidores, los ciudadanos del mundo, estaban esperando que las organizaciones tomaran frente con respecto a eso, que fueran responsables en ayudar esto con acciones concretas, no con estrategias solo de marketing. Pues entonces hay una persona diciendo, nos ha puesto a todos juntos en común, es un enemigo común el virus. Pues Cabify podría buscar un modelo en que ayude al pequeño comercio, por ejemplo, restaurantes, comercios locales, a ayudar en delivery. Pues no digo que sea resultado solo de esta investigación, pero hoy una de las líneas que más crece dentro de Cabify se llama Cabify Logistics. Y de alguna manera ha surgido en la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas no se estaban moviendo, pero se estaban moviendo muchos objetos. Pues productos digitales iban a tener mucho más protagonismo en la cuarentena en campos del trabajo, del hacer, de compras, de las relaciones sociales. Pues, ¿qué pasó? Que mucha gente que no utilizaba plataformas digitales o que utilizaba mucho menos, nosotros ya estábamos viendo que la gente iba a empezar a utilizar mucho más. ¿Y que eso nos afecta? Pues mira, posiblemente gente que ha pedido un taxi de toda la vida en la calle ahora, a lo mejor se va a empezar a descargar un montón de aplicaciones como Zoom, como no sé qué, pues ya no va a le da tanto miedo pedir un coche por una aplicación. Entonces esto es un insight general que aplica a nosotros. Y esto, Zoom, por ejemplo, que poca gente lo conocía, pues hoy es casi de conocimiento general, ¿no? Outra coisa que hemos visto, em um contexto de muitas restrições, os usuários tentavam compensar esta dureza dando-se caprichos. Então, gente que estava dentro de casa comprando um montão de coisas, já que não puedo sair, pues mira, reformo a casa. Pues que estábamos viendo o previendo más o menos es, mire, el momento que se abrió la cuarentena, esta gente, no, los que tienen condiciones financieras no van a escatimar, entonces pues Cabify a lo bestia. Y con la tentativa, y aquí es posiblemente la parte más importante que nos cambió mucho la foto, es con el intento de prevenir nuevos brotes, la limpieza y desinfección son los nuevos y fundamentales elementos de seguridad. ¿Por qué cuento esto? Porque Cabify, eso no es el contexto de España, pero en el contexto de Latinoamérica nosotros somos muy conocidos por ser una aplicación segura. La gente, sean conductores o sean usuarios, nos utiliza mucho porque somos considerados los más seguros. Entonces, ¿qué pasa? Que si antes el miedo era ser robado, ser secuestrado dentro de un coche, ahora el miedo, además de este, era ser infectado dentro de un coche. Y por eso entonces teníamos que invertir en mamparas, en una comunicación, en estrategias, en información de los propios conductores para que impedir que una persona se contaminara dentro del coche y también para que no pensara que podría contaminarse. Por eso nosotros fomos uno de los primeros a arrancar con una serie de acciones impidiendo que la gente se infectara y que luego fueron copiadas por nuestros competidores. ¿Vale? Criamos entonces ahí una infografía que voy también a pedir permiso otra vez para compartirla. Dejo aquí porque esas diapositivas os os doy de regalo. Pero aquí os enseño la infografía que hicimos. ¿No? Mira, no sé si habéis visto que yo hablé de 6 insights, ¿no? En un constante incertidumbre con respecto, pues aquí ya está en castellano y lo que hicimos era, además de las 12 entrevistas que empezamos y utilizamos luego una metodología cuantitativa que fue a casi 2.800 personas en todos los países. Y lo más importante, comprobamos muchas de las cosas que 12 entrevistas se han replicado, o sea, con las 2.800 hemos confirmado cosas que ya sabíamos con las 12, pero hemos sido capaces de dar números. Por ejemplo, casi 8 de cada 10 se sienten afectados por la pérdida de la libertad.
Son ejemplos, ¿vale? Hemos creado 3 perfiles, o sea, en las entrevistas cualitativas hemos visto que había 3 perfiles, los que eran miedosos, que hemos llamado, gente que estaba con mucho miedo de ser contaminado y que estaba casi en pánico dentro de casa, gente que era concienciado, que, oye, hago todo lo posible para no aumentar los contagios en la sociedad, no tengo tanto miedo, pero me cuido, reflexiono sobre la situación, y gente resignada que dice, la pandemia, qué dolor, lo primero que quiero es salir y me preocupa menos contagiarme que restrinja mi libertad. ¿Qué pasa? Que con un quali como hicimos, una metodología cualitativa, eres capaz de identificar esos 3 perfiles, pero no eres capaz de dar números a ellos, no sabe cuánto de la población representa. Con metodología cuantitativa sí es posible. Por eso que yo creo que es siempre muy importante combinar metodologías siempre que sea posible, ¿vale? Y hicimos esa infografía que fue bueno, difusión pública, dejamos en todas las oficinas de la compañía y básicamente esto. Por finalizar y antes de abrir las preguntas, simplemente quería comentar una cosa que me parece importante, que es, oye, si me estáis contando todo esto, Diego, sobre cómo hacéis investigación o sobre ¿dónde surge esto? Pues surge un poco de la trayectoria individual de cada uno, pero surge también porque en algún momento nos sentamos y establecemos principios y dejamos estos principios públicos. Están en una página de Medium de producto en Cabify, está enlazado si queréis en la diapositiva. Son principios que guían nuestras acciones de investigación y guían nuestro comportamiento como equipo de investigadores e investigadoras. Entonces, os voy a contar un poquito esos principios y abro para la pregunta. Primero, cualquier problema de una compañía, de producto, de servicio, los problemas tienen que ser resueltos con base en las necesidades de las personas, porque vivimos en un mundo de seres humanos, vamos. Entonces, un producto, muchos de los problemas que la gente piensa es que nadie ha descargado mi app. Mi pregunta es, ¿pero tu app está intentando resolver alguna necesidad humana? Está muy bien diseñada, pero es que no resuelve ninguna necesidad. La mayor parte, a mí me gusta ver los productos digitales y hacer la pregunta, ¿qué problema esta app resuelve? El problema de poder escuchar las músicas que yo quiero y no tener un álbum solo con un mismo cantante o grupo de rock. Por eso Spotify va también. El tema de poder ver películas alternativas y reproducir la experiencia más o menos que tenían los videoclubs antiguos. Quizá por eso Filmin está... O sea, ¿entendéis? O sea, hay necesidad y que hay productos que resuelven y hay otros que no resuelven. Otra, cuanto antes se introduzca la investigación, mejor va a ser la solución. Cuando luego, si antes has estudiado los usuarios y usuarias y estás investigando esto, posiblemente cuando diseñas la solución y vas a validarla, pues posiblemente vas a encontrar áreas de mejora, cosas pequeñitas, pero si no has investigado al principio, posiblemente todo lo que estás diseñando a lo mejor no va a servir para nada. Tercero, no solamente escuchamos opiniones, importante observar comportamientos y sobre todo comprender experiencias de una forma amplia. Y además, no solamente enfocar en lo que escuchamos y observamos, sino entender lo que está por detrás de esos comportamientos. Las personas se comportan por una razón específica. ¿Cuál es la motivación de este comportamiento y de esa experiencia que estoy observando? Las respuestas de un proceso de investigación no salen del trabajo de campo, salen del proceso de análisis y no del trabajo de campo. Muchas veces el usuario no es capaz de decirte lo que él necesita. Nosotros es que a través del proceso de investigación conseguimos entender cuál es la necesidad que está por detrás. La investigación es un trabajo artesanal. O sea, la investigación no hay, aunque haya en LinkedIn, en Medium, miles de formas, de herramientas, no sé qué, la investigación es un trabajo artesanal. Tienes que ver un problema, sentar a discutir y comprender a partir de ese problema, de esta situación, cuál es la mejor manera de atacar este problema. Entonces, no hay una fórmula de eso es lo que tienes que hacer. Cada problema va a exigir una investigación. Es uno de los trabajos posiblemente más difíciles de ser automatizado. Por otro lado, siempre trabajamos en equipo, siempre que posible.
Aunque diga, oye, pero es que yo soy el único investigador en mi compañía, ¿cómo lo hago? Pues en este caso, pues apóyate en equipo de diseño, vas a empezar un proyecto de investigación, pues llama a los diseñadores para que estén a tu lado. Pues es que no sabemos hacer, pues siempre, porque es lo que voy a repetir algo que ya he dicho antes. No es que dos cabezas o tres piensen mejor que una, es que piensan de manera distinta. Y en este caso, el contraste de perspectivas, la discusión es muy importante. Penúltimo, nuestro roadmap, nuestra hoja de ruta, nuestro planning de proyectos es deliberadamente flexible. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pensando en hacer este proyecto de investigación hoy, pero pasa algo mañana que cambia completamente la foto, entonces necesito hacer otro proyecto de investigación y no lo que había planteado. ¿Por qué? Porque un competidor entró en el mercado y entonces tengo que cambiar mi proceso, porque hay una pandemia y ya no merece la pena estar estudiando cómo la gente utiliza el app en la calle porque la gente ni puede salir en la calle. Entonces, somos deliberadamente flexibles. Y por fin, lo último es, la investigación profesional debe de ser realizada por investigadores y investigadores profesionales, porque eso es un oficio como otros. No, yo creo, por ejemplo, que es muy importante dentro de una compañía democratizar las iniciativas de investigación, que la gente participe, que la gente escuche, que la gente tome parte, que la gente aprenda y pueda hacer sus investigaciones. Pero hay, de la misma manera que no te vas a una persona que no es formada en medicina para que te trate un cáncer, pues no puedes pedir que personas que no tienen una formación específica en esto desarrollen programas complejos de investigación, porque no saben hacerla, y es normal, porque eso es un oficio donde la gente en general tiene muchos años de práctica o algunos para poder empezar a hacer. ¿Vale? Lo que no impide que aprendas, que hagas bootcamps, que hagas cursos, que va mejorando, que aprendas con alguien que está a tu lado, que escuche usuarios, pues todo eso es válido. Pero es un oficio como otros, de la misma manera que nadie se convierte en diseñador de un día a otro, que nadie se convierte en un desarrollador de un día a otro, pues nadie se convierte en investigador de un día a otro, o por ejemplo, escuchando una charla como esta, escuché la charla de Diego, ahora soy investigador. Pues no, la charla es mucho más para pues crear un poco de discusión, ver si os ayuda en algunos casos, en situaciones que estás afrontando, o incluso para ver que hay un valor en este tipo de trabajo y que apoya mucho los procesos de diseño, mucho los procesos de desarrollo de productos digitales, ¿vale? Y, y por aquí termino la parte más expositiva y abro para las preguntas. Antes de todo, para que yo sé que luego la otra parte no va a ser grabada, quería dejar mis sinceras muchas gracias a quien ha acompañado todo este proceso, me ha escuchado y mi contacto está ahí en LinkedIn, en redes sociales, pues toda la disposición para que dialoguemos o para responder alguna cosilla, ¿vale? Tengo algún podcast, alguna cosa sobre para quien quiere profundizarse y es esto. Muchas gracias.